departamento a un alumno por un mes de clase, y después 3 meses vacío, que la situación económica de algunos no da para eso. Además de que los protocolos en la universidad son diferentes por la cantidad de estudiantes que circulan en el predio de la facultad. Imagínense ustedes, nosotros en la tecnológica tenemos 16 baterías de baños, que parecen muchísimas y que alcanzan súper bien para cuando tenemos la presencialidad habitual, pero con los protocolos de hoy no alcanzan ni para empezar. Entonces, tenemos muchos problemas con esta presencialidad que los medios de comunicación intentan imponer. Yo no... Gente, disculpen, un segundito nada más. Profe, si está hablando, está muteado. Ahora sí, gracias. Ahí está, ahora sí. Como siempre, todos los detalles, Augusto. Gracias. Les comentaba que la vuelta a la presencialidad es una cosa complicada, y entonces, como esta facultad está manejada por ingenieros y gente que tiene algunas cuestiones así como de seguridad y todo eso muy puntualmente muy claras, entonces queremos hacer las cosas bien. Esto no es solamente que el protocolo exige 50 centímetros de distancia entre una persona y otra y nada más. No. Los 50 centímetros tienen que ser reales. Y bueno, nos proponemos hacer las cosas lo mejor que nos salga. Va a ser todo un desafío. En lo personal, ir a dar la tutoría presencial me fascina, me encanta, me parece espectacular. Ahora va a ser un desafío porque yo no sé cómo se hacen estas cuestiones de los protocolos y los distanciamientos, no tengo idea de nada. Y entonces, bueno, va a haber que cuidarse. Además de otras cosas, de dar clase, hay que hacer eso. Así que bueno, como siempre voy a esperar la ayuda de mucha gente que esté ahí. La semana pasada había casi 130 inscriptos para la tutoría de física y hay más de 100 alumnos inscriptos para la tutoría de álgebra. Así que gente no va a faltar, eso seguro. Y mucha gente, bueno, está, muchos estudiantes, ¿no? Están con muchas ganas de ir a la facu a tener una clase, a tener un contacto un poco más estrecho con el profesor, y bueno, y eso está muy bueno. Siempre es muy agradecible permanentemente. A ver, algunas preguntas. Gracias, Fer, por lo del micrófono también. Sí, ya te paso, Valen, ya te paso la fecha del próximo par. No, sí, ya la tengo, ya se la paso. Sí, tengo la fecha del parcial y del recuperatorio de todo. La situación real es que, bueno, la semana que viene, los que quieran, estamos en clases de tutorías. Estamos en tutorías en la facu.
Y bueno, y para los que no son de acá muy cerca, caso como Augusto, que lo pongo de ejemplo porque hemos estado conversando un poco más privadamente, que él es de Córdoba, pero no es de la ciudad de Córdoba, entonces tendría que tomarse un cierto, un colectivo de larga distancia, digamos, para venir y qué sé yo. Hay que empezar a hacerlo, gente. Hay que empezar a hacerlo. Nuestra facultad, o sea, la UTN no tiene cursos a distancia. Y la facultad a donde se inscribieron ustedes para cursar es una universidad presencial. Entonces, va a haber que tomarse un bondi para ir y tomarse un bondi para volver. ¿Eh? Así que, bueno, yo cuanto antes ustedes se empiecen a acostumbrar a esa situación, menos le va a costar. Y yo sé que cuesta viajar, y que cuesta no solamente por ahí dinero, qué sé yo, esto de los boletos estudiantiles y todo eso es como, digamos, desde lo económico es más simple, pero cuesta laburo y cansa, tomarse un bondi todos los días, de ida, de vuelta, 1 hora en bondi, de ida, 1 hora de vuelta, cansa, ¿eh? Pero bueno, si no vivís cerca de la facu, y bueno, eh, tendrás que hacer también ese sacrificio, ¿no? Muy bien. ¿Cuántos recuperatorios hay? Uno de teórico y uno de práctico. El del práctico lo solucionan con el profe de práctico y el del teórico lo arreglan conmigo, que ahora ya les paso la fecha. ¿Preguntas de alguna otra cosa así en general antes que empiece espacios vectoriales, que es el tema que pretendía comenzar hoy? ¿Estamos bien? Perfecto. A ver, che, voy a bajar un poco la radio. ¿Todo bien, Nico? Sí. Viste que tenés que rellenar ahí lo que falta, ¿no? Ah, claro. No entendía. Fíjate que vos que de 15 pasaste a 5. Sí. Para que sea igual de 45, ¿cuánto ahora que pasa? Acá de 16 pasaste a 8, entonces, ¿cuánto es que pasa del 4? Fíjate qué haces para que del 16 se te haga 8. Me dijeron 2. Bueno, voy a hacerlo tranquilo y después me mostrar los resultados. Nuestro tema de hoy es uno de los temas que yo más disfruto compartir con ustedes porque realmente me parece muy interesante, muy importante desde el punto de vista de la materia. El tema se llama espacios vectoriales. Espacios vectoriales. En los exámenes... Hola, hola. Sí, perdón, profe, casi me interrumpo. Es una pregunta. Sí, perdón, Ramiro, dale. Este sería el primer tema del próximo parcial, ¿verdad? Sí. Perfecto, gracias. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Todos de acuerdo? Bien. Los espacios vectoriales son organizaciones de elementos. Organizaciones. Son, en realidad, estructuras algebraicas. Estructuras algebraicas. Este es el concepto que ustedes tienen que tener. Esta es la palabra mágica de los espacios vectoriales. Es una estructura algebraica. Y entonces ahora les voy a contar los espacios vectoriales que no son. Un espacio vectorial no es un conjunto de vectores. No es un conjunto de elementos. No es un conjunto de números. Esto no es. No es. Porque un espacio vectorial tiene un conjunto de vectores adentro, tiene un conjunto de números adentro y tiene un montón de otras cosas. O sea, si nosotros decimos que un vector es esto, si para nosotros un vector es solamente esto, estamos errando. Esto es un vector para la física. Para nosotros, un vector
un vector, es un elemento que tiene propiedades en común con otros elementos, que también se llaman vectores. Es decir, si yo tengo un vector B1 que pertenece a R2, sí, B1 es un vector, porque hay otros vectores en R2 que tienen dos componentes también. Si yo digo un vector B5 que pertenece a R3, también es un vector, porque también hay un montón de vectores en R3 que también tienen tres componentes, pero los vectores no son solamente eso. Desde el punto de vista del álgebra, esto tiene como condición también a polinomios, es decir, un polinomio de tercer grado, 4x al cubo más 2x cuadrado más 3x menos 5. Fíjate, yo lo puedo escribir como un vector así, 4, 2, 3, menos 5. Es decir, las componentes de este vector son los monomios en forma decreciente del polinomio. Y también es un vector. También puedo decir que una matriz de R2 por 2 es un vector. Puedo decir, fíjate, 5, 1, 3, 0. Yo puedo ponerlo esto en forma de vector así. 5, 1, 3, 0. Y también es un vector. Por ejemplo, funciones. Por ejemplo, lo que sea. Ustedes, para mí ustedes, cada uno de ustedes son un vector. Porque Ramiro, porque Nicolás, porque Piero, porque Lafer, todos están inscritos en el curso 1K3. Entonces tienen la característica común de estar todos inscritos en este curso. Un alumno del 1K4, para mí no es un vector de álgebra, porque está inscrito en un curso. ¿Entienden cómo es? Entonces, esto es un vector recién. Entonces, fíjense, un espacio vectorial, y ahora voy a poner el concepto de espacio vectorial, es un conjunto que adentro tiene un conjunto de vectores, un conjunto de escalares, una ley de composición interna, que muchos llaman suma, una ley de composición externa, que muchos llaman producto, y 10 axiomas. Entonces, si vos empezás tu concepto, yo te pregunto, che, ¿qué es un espacio vectorial? Y vos me decís que un espacio vectorial es un conjunto de vectores y te estás olvidando de todo lo otro. Entonces, fíjate, un espacio vectorial tiene 5 cosas. Un conjunto de vectores, un conjunto de números, que es el conjunto de los números reales, una ley de composición interna, una ley de composición externa y 10 axiomas. Entonces, hasta ahora vimos, digamos, en particular, el B conjunto de vectores. El R, que es el conjunto de los escalares. La ley de composición interna, que es una operación que relaciona elementos del mismo conjunto para dar un elemento del mismo conjunto. Entonces, fíjate cómo sería el ejemplo de la ley de composición interna. Un vector B1 más un vector B2 me da un vector B3. ¿Por qué? Porque B1, B2 y B3, ¿en dónde están? Y están dentro del conjunto de los vectores. Y una ley de composición interna, una ley de composición externa, ¿qué sería? Es
una operación que toma elementos de dos conjuntos diferentes para dar un elemento de uno de los conjuntos. ¿Que sería cuál? Sería, por ejemplo, K1 por B1 igual a B2. Entonces, fíjate, B1 está en el conjunto de los vectores, B2 está en el conjunto de los vectores, pero el escalar K está acá. Entonces, ves que la ley de composición interna junta, yo voy a borrar esto, lo voy a poner en verde, mira, a ver qué te parece esta forma de nombrarlo. La ley de composición interna toma estos dos y me da como resultado este. Y la ley de composición externa, la voy a borrar, lo voy a poner en azul. Ley de composición externa. Toma un B1 con K1 y me da un B2. ¿Qué te parece? Yo creo que ahí está como súper bien definido. Y después tenemos, por otro lado, los, lo voy a poner con este colorcito horroroso, 10 axiomas, que ya les cuento que son axiomas, ya les cuento. Son cosas que ustedes ya han visto, así que no se ataquen, no se pongan locos. 10 axiomas. Bien, acepto preguntas de todo lo que quieran. Paren que voy a poner el chat también por las dudas que alguien quiera preguntar por el chat. Ahí está. Preguntas de lo que quieran. Si estamos bien, seguimos, pero si no, preguntas. Yo que ustedes copiaría esto, porque está bueno como cuestión así gráfica conceptual, ¿sí? 2 segundos para pensar y para copiar. Vamos. La ley de composición externa da un conjunto que pertenece a los, o sea, da un elemento que pertenece a los dos conjuntos, o es que pertenece solamente a uno. No, pertenece a uno solo, Augusto. Pertenece al conjunto, al espacio al conjunto de los vectores. ¿Ves? La ley de composición interna agarra B1 y B2 que pertenecen a B y te da un vector B. En cambio, la ley de composición externa agarra un elemento del conjunto B y un elemento del conjunto de los reales y te da como resultado sería el producto por escalar. Ah, entiendo. Entonces dijo Lefebvre, el espacio vectorial es un conjunto que tiene un conjunto de vectores, un conjunto de escalas, una ley de composición interna, una ley de composición externa y 10 axiomas. Perfecto. Me parece que ese resumito que hizo Lefebvre ahí está como muy bueno para, digamos, está puesto en palabras este globito así, este gordito negro que yo puse acá. Está interesante eso. Profe, Escucho. en la clase Bueno. del lunes del práctico vimos un pelín de axiomas. Quería preguntar si también se le aplican a los escalares. Es decir, si yo hiciera algo, o sea, si yo hiciera una operación solo con escalares, ¿también se les aplicaría a ellos? Pero es que la ley de composición interna, la ley de composición interna es una, ahí lo veo, Nico, es una suma de vectores para que me dé un vector, y la ley de composición externa
es un producto de un escalar por un vector para que me dé un vector. No existe lo que llamamos ley de composición interna de escalares, o sea, K1 más K2 igual a K3. Esto en realidad no lo tenemos definido así. No es que no se pueda hacer, se puede, pero no lo hacemos. Es que en la Entonces, ley de composiciones vos se pone que relaciona elementos del mismo conjunto. Yo sí, sé que de ahí también se refería a los escalares, sí, pero está bien. pero fíjate, no existe, o sea, si yo, si yo tuviera esta posibilidad, la ley de composición externa no la puedo definir así, mira, como B1 por K1, o sea, perdón, B por K1 y que me dé como resultado K2. Ajá. O sea, esto no existe dentro del álgebra vectorial, porque nunca un escalar por un vector te va a dar un escalar, porque esto no es un producto, esto me daría un escalar si fuera un producto punto entre vectores, Sí. ¿sí? Que es un escalar. ¿Entendés cómo es lo que vos me planteás? Es decir, entiendo lo que usted me dice, pero sí, me parece que simplemente descarto el pensamiento y sigo este y ya está. Sí, 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 sí. Te juro por Dios que en 40 años estudiando álgebra nunca nadie me había preguntado esto. De todas formas, por eso me paré a pensarlo. La definición de la ley de composición interna y externa es esta. Es con los vectores así. O sea, la ley de composición interna es B1 más B2 igual a B3. Acá tendría que ser también así. Y la ley de composición externa es K por B igual a B. O sea, K por B1 igual a B2. Porque esto no es un producto cualquiera, esto es un producto por escalar. Claro. Viste que para eso habíamos definido en la unidad número 2 las operaciones entre vectores, y entre vector y escalar en este caso. ¿Sí? Perfecto. Entonces, yo esto lo voy a borrar atentando un poco contra lo que preguntaba mi compañero, pero en realidad me parece que si lo dejo va a generar muchísimo más ruido en la gente que no está en el aula. Entonces, y acá vienen los axiomas. Ustedes van a copiar ahora acá todos los axiomas. Todos los axiomas. Van a copiar del 1 al 10 los axiomas. Ya van a entender por qué. O sea, hay estos axiomas que son de la ley de composición interna y estos axiomas que son de la ley de composición externa. ¿Qué van a copiar acá? El primero dice que si yo sumo dos vectores, esto es la ley de cierre, dice que esto también pertenece al primer, al conjunto de los vectores. Después tenemos la propiedad o el axioma de conmutatividad. El orden no interesa, gente, acá pueden poner el primero, el quinto, el cuarto, después todo. O sea, pero sí poner la de las leyes de composición interna y después la de las leyes de composición externa. Después van a tener una cosa así, que es el elemento neutro. Después van a tener una cosa así, B1 más menos B1 es igual al vector 0. Bueno, quiero que los escriban todos, pero escriban la fórmula, no le escriban el nombre, escriban la fórmula. Bueno, 2 segunditos para que lo tengan ahí, lo copien y lo tengan todo ahí, para que ya nos vayamos acostumbrando a escribir todo esto. Vamos. Perdón, esos cuatro son los del interno, ¿no?
Me parece que 4 o 5 son de la ley de composición interna, sí. Gracias. No, no sé si son 5 y 5. Nunca me acuerdo de memoria. Profe, falta el asociativo con 3 vectores. Ah, sí, 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 pero lo que pasa, no sé con quién estoy hablando, ¿no? Pero yo no lo sé todo de memoria así en el orden. Entonces, por eso le No, digo sí, porque... sí. Por eso, porque pero eran 5. sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Está clarísimo. Seguramente que acá me falta alguno. Y 6, 7, la 8, la 9 y la 10. Sí, quiero que los copien a todos. Nico. Bueno, hace falta tener a mano todo esto, todos estos axiomas. Entonces, la primera situación importante es, ¿qué quiere decir axioma? O qué de, acá vimos que había uno que se llamaba el axioma de la conmutatividad, ¿no? O sea, B1 más B2 igual a B2 más B1. Tengo este axioma, que no es nada más que la propiedad conmutativa de la suma. ¿Sí? O sea, a mí la seña de tercer grado me enseñó que si yo hacía 4 más 2, era lo mismo que hacer 2 más 4, con números, porque la seña de tercer grado me enseñaba con números, pero es el mismo concepto que tengo acá, ¿cierto? Como la suma de vectores es suma de componente a componente, suma de números componente a componente, la propiedad conmutativa es evidente. Bueno, eso es un axioma, gente. Es una propiedad requete contra evidente. Requete contra evidente. ¿Qué quiere decir requete contra evidente? Que no necesita demostración. Esto es la diferencia con un teorema. El teorema tiene una hipótesis, una serie de datos, una hipótesis, una tesis y una demostración. Entonces, hipótesis, tesis y demostración es lo que necesita el teorema. Por ejemplo, Roche-Frobenius. Roche-Frobenius. Para nosotros, se llama teorema Roche-Frobenius, sin embargo, para nosotros no es un teorema, es una propiedad, porque nosotros no lo vimos como no le vimos la demostración. Ustedes me creyeron que el teorema de Roche-Frobenius decía tal cosa. El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Para nosotros el teorema de Pitágoras no es un teorema, es una propiedad. ¿Por qué es propiedad y no axioma? Porque el teorema de Pitágoras necesitaría una demostración si ustedes no me lo creen. O sea, si ustedes no me creen esta fórmula, y yo tendría que encontrar la demostración. En cambio, cualquiera se da cuenta que 4 más 2 es lo mismo que 2 más 4. Te juro por Dios que nosotros no le discutíamos a la señora de tercer grado cuando decía esas cosas. Entonces, el axioma es esto de que no necesita demostración. Es más evidente todavía que una propiedad. Es más evidente que la propiedad. A ver qué puso la Fer en el chat. Ley de composición interna es suma de vectores y obtengo como resultado un vector. Bueno, yo en vez de poner suma, acá Fer pondría opero. Si opero vectores, obtengo vectores. Y la ley de composición externa es opero un escalar con un vector y obtengo un vector. Porque ustedes van a ver, ¿por qué les digo esto de operar? Porque ustedes van a ver que cuando yo diga
a veces B1 más B2, voy a estar haciendo en realidad, por ejemplo, B1 menos B2. O sea, yo me voy a dar el lujo de redefinir operaciones. Por ejemplo, yo puedo decir que una suma de vectores va a ser tal que el vector resultado siempre va a tener, digamos, va a ser B1 más B2, la primera componente, pero la segunda componente va a ser 0. Es decir, si tengo un B1 de coordenadas 3, 5 y un vector B2 de coordenadas 4, 9, el vector B1 más B2 va a ser igual a 3 más 4, 12, 0. ¿Ves cómo estoy definiendo? Esto no se puede llamar suma, porque suma se le llama a la ley de composición interna canónica, la que todo el mundo conocemos como suma. Pero esto es una ley de composición interna. Después en el práctico le decimos suma, pero para definirlo correctamente, en realidad yo estoy redefiniendo la suma. ¿Sí? Entonces, voy a llamar suma a la ley de composición interna canónica. Suma es la ley de composición interna canónica, la que todo el mundo sabe cómo se suma. Pero si yo estoy acá redefiniendo, esto ya no se llama suma, se llama ley de composición interna. Bueno, a ver, mastiquen un momento, a ver qué onda. ¿Cómo estuvo esta redefinición de cosas? Por supuesto que pueden preguntar todo lo que quieran, ¿no? O sea, profe, la suma vendría a ser la ley de composición interna canónica. Ahí está, bien, bien, Ramiro. Bien. Fíjate que es lo mismo que yo escribí acá, ¿no? Sí, lo estaba razonando un poco porque me No, quedó no, como pero que... Ramiro, por eso te digo, es hasta que a uno le cae la ficha. Es la situación real esa. Hasta que uno no se da cuenta de lo que está diciendo y ahí dice, ah, pero claro, sí es lo que yo estoy diciendo. ¿Más preguntas o...? Profe, ¿por qué la definíamos como canónica? Disculpe. Porque es la que todo el mundo sabe. O sea, yo tengo un vector B1 de coordenadas 3, 5. Y un vector B2 de coordenadas 2, 1. Esto sería la suma, la ley de composición interna canónica. 5, 6. Ahora, si yo redefino la suma, ya no es la suma interna canónica, la ley de composición interna canónica, qué sé yo, que suponete que la suma de los vectores siempre vaya al vector nulo. Y esta es la canónica, esta es la ley de composición interna canónica. Esta es una ley de composición interna que yo estoy definiendo ahora. Porque si yo quiero sumar dos vectores, el vector B1 de coordenadas 3, 5 y el vector B2 de coordenadas 2, 1, y lo voy a definir con esta operación y la suma B1 más B2 es 0, 0. Esto lo voy a poder definir yo a mi gusto, a placer. Y por ejemplo, esta suma, esta ley de composición interna así definida, que va al vector 0, también cumple con la propiedad conmutativa, asociativa, todas, el elemento neutro. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es una redefinición de las operaciones, gente. Fue una duda, esto no sé si era, no me acuerdo si era las primeras unidades, pero ¿por qué era 0, 0? O sea, ¿por qué era 0, 0? Porque este es el vector nulo. O sea, la definición mía es que la suma de dos vectores cualquiera, un vector más otro vector, va a parar al vector nulo. Como estoy en R2, el vector nulo es 0, 0.
Es una forma de definir la operación. Este tema de redefinición de operaciones lo van a entender un poco más cuando hagan alguna en el práctico. Lo vamos a discutir así en un par de clases de teoría. ¿Mm? Ok. Bien. A ver, gente, si me dan un segundo les agradezco. ¿Preguntas de todo esto, gente? ¿Estamos bien? Bien. Entonces, así como decíamos, ¿no? Un espacio vectorial tiene estos conjuntos. El conjunto de vectores, el conjunto de escalares, las dos leyes y los axiomas. Bueno, primera cosa importante, no son los axiomas, son 10. Hay que cumplirlos a los 10. Entonces, a vos te van a dar una ley de composición interna definida y una ley de composición externa definida, y te van a decir, bueno, por ejemplo, el conjunto de los vectores de R2 o de R3 y los números reales. Y vos vas a tener que empezar a verificar los axiomas. ¿Cuántos? Todos. ¿Cuántos? Todos. Todos los axiomas tienen que verificar. O sea que los ejercicios de espacio vectorial en esta parte y son pesaditos. Tenés que escribir bastante. ¿Mm? Profe, Sí, escucho. perdón, ¿y hay algún truco? Por ejemplo, si cumple este axioma, entonces este otro también. ¿Algo para simplificarlo? No hay forma porque todos los axiomas son independientes uno del otro. Ok, tiene que intentar. Está, sí, lo que dice el Franco tiene razón, o sea, el Franco tiene una mentalidad muy ingenieril para todo esto, pero no, esto es matemática básica todavía. No tenemos alternativa. Todavía, ya vas a ver otra cosa. Fíjate, entonces, un espacio vectorial es esto. Es como había escrito la Fera ahí, como conversamos, ¿no? Es un conjunto que tiene un conjunto de vectores, un conjunto de números reales, un conjunto de escalares, 2 leyes de composición y 10 axiomas. Pero vamos a poder definir una cosa diferente que se llama un subespacio vectorial. Definiendo una porción de vectores. Entonces, fíjate, yo voy a tomar todas las otras cosas del espacio vectorial, o sea, el subespacio vectorial va a tener el conjunto de los escalares, la ley de composición interna, la ley de composición externa, los 10 axiomas y un subconjunto de los vectores. ¿Entendiste de lo que estábamos conversando entonces? Fíjate, todo esto que yo rayo en amarillo es el subespacio vectorial. O sea, lo único que quedó afuera del espacio vectorial es que hay algunos vectores del espacio vectorial que no pertenecen al subespacio vectorial. Eso estaría bueno escribirlo. Existen algunos vectores
pertenecientes al espacio al conjunto de vectores que no pertenecen al subespacio vectorial. Esto hay que escribirlo y hay que entenderlo, que hay algunos vectores del espacio vectorial que no pertenecen al subespacio vectorial. Y entonces ahora te pregunto, el espacio vectorial tenía un conjunto de vectores, un conjunto de escalares, una ley de composición externa, una ley de composición interna y 10 axiomas. Un subespacio vectorial, ¿qué tiene? Un conjunto de vectores, Son los mismos elementos, pero con un conjunto más pequeño de vectores. el Augusto definió impecablemente su conjunto de, subespacio vectorial. Fíjate. Lo que pasa es que este B1 es un subconjunto de B. De este B. ¿Entendiste? O sea, por favor, fíjate esto porque es muy importante. B1 está incluido dentro del espacio del conjunto de vectores B. Este símbolo es el símbolo de incluido. Y entonces ahora te pregunto, ¿cuántos axiomas tiene que cumplir el subespacio vectorial para ser subespacio vectorial? ¿Cuántos? No me acuerdo si tenía que cumplir solamente 3 o eran los 10. El 1 y el 6 eran. Ah, Dos. perdón. El 1 y el 6 escudo. del cierre, sí. Sí. Bueno, a todos esos que hablaron ya los dejé libres, a todos. Así que me hacen una lista de todos los que hablaron ahí y los dejo libres a todos. Porque miren lo que acabo de escribir y no me han dado un gramo de pelota. Yo dije 3 o los 10. Así que. El espacio vectorial, ¿cuántos axiomas tiene? Y Es que no me el dejó terminar de subespacio contarlo. vectorial, ¿cuántos axiomas tiene? 10, profe. Los dos espacios, el espacio y el subespacio, tienen 10 axiomas. Los dos. El tema es que si el subespacio vectorial toma ciertos vectores, tales como por ejemplo el vector nulo, es decir, si el vector nulo, yo ya sé que el vector nulo está acá, paren que lo voy a poner con negro. Si el vector nulo, yo ya sé que está acá, y ya verifiqué que este vector es el vector nulo del espacio vectorial, entonces este sigue siendo 0, entonces no lo verifico. Pero si este vector 0 está acá, vamos a tener que, o sea, si este vector 0 está acá en vez de estar acá, voy a tener que encontrar otro vector que va a ser el vector nulo del subespacio vectorial. ¿Me entienden lo que les digo? Entonces, fíjense ustedes. El subespacio vectorial debe verificar 10 axiomas. A veces solo verificamos 4 axiomas. Y ahí me van a poner ustedes cuáles eran, que yo no me acuerdo nunca cuáles son de memoria. A ver, díctenmelo, a ver eso que decían ustedes, que eran este y este. Está en el apunte ahí, en el apunte teórico. Gente. Creo que había hecho el de cerradura, el de la edición vectorial. El de cerradura. Sí. El de conmutatividad. Conmutatividad. Después había hecho el elemento neutro. El elemento neutro.
y el inverso aditivo. Y el inverso aditivo. Esos eran los 4 que usted había anotado. No. No me entendieron de lo que estábamos hablando. ¿Por qué? No, sí sé que hay más, pero eran los que había anotado acá yo. No. Fíjense. ¿Está todo rico? Ahí lo veo. Fíjense. En la página... En la página 111. dice subespacios definición. En la página 120 del mío, ¿no? Dice subespacio definición. Un subconjunto no vacío W de un espacio vectorial B es un subespacio bajo las mismas operaciones y en los últimos 2 renglones dice, es decir, algunos autores para demostrar el subconjunto W es un subespacio, solo deben verificar axiomas que son el 1, el 4, el 5 y el 6. Entonces, fíjense. Acá borramos esto que me dictó mi compañero, que yo lo escribí mal, perdón. Algunos autores dicen que hay que verificar solamente los axiomas. Axiomas, el primero, el cuarto, el quinto y el sexto. Bueno, porque todos los otros ya los verificamos cuando era espacio vectorial. O sea, cuando era espacio vectorial verificamos los 10 axiomas. Hay que ver si este es el espacio vectorial B y este es el espacio vectorial W. Hay que ver si, fíjate, hay que ver si este 0 quedó adentro de B o quedó adentro de W. Entonces, hay que verificar el del 0. Entonces, fíjate, si el 0 vectorial está acá, ya lo estoy verificando. Si el 0 vectorial está acá, no lo estoy verificando. Entonces, esta es una pregunta muy comprometida, hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, fíjate, el espacio vectorial verifica 10 axiomas. El subespacio vectorial verifica 10 axiomas también. Lo que pasa es que hay muchos axiomas que los hereda del espacio vectorial que le fue, que le da origen. Fíjate este detalle. Imagínate, si yo tengo el conjunto vectorial, digamos, el espacio vectorial es el conjunto de los números reales, y el subespacio vectorial es el conjunto de los números racionales. Racionales. Dentro de los racionales, ¿está el vector nulo también? ¿El vector nulo está? Y sí, porque el 0 también es un número racional. Entonces, el 0 está acá en el espacio vectorial y está también acá. Entonces, ya, si yo demostré que el 0 era el neutro de la suma, y ya no lo demuestro de nuevo, entonces demuestro uno menos. Y es lo que decía recién mi compañero, que decía, che, ¿no hay una forma de laburar menos? Bueno, acá sí hay forma, porque ya hay algunos axiomas que ya demostré. ¿Entienden? Bien. Yo quiero hoy ver 2 conceptos: espacio vectorial y subespacio vectorial. ¿Empezaron a ver el práctico de esto, gente, o no? Sí, profe, Sí, pero profe. está ahí. Terminando. De nuevo, no entendí. Entendí Sí, que sí, pero que no vimos mucho. ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, fíjate. Yo quiero que ustedes hoy se lleven la idea impecablemente perfecta de qué es un espacio vectorial y qué es un subespacio vectorial. Un espacio vectorial es una organización algebraica que tiene un conjunto de vectores, un conjunto de números reales, una ley de composición interna, una ley de composición externa y 10 axiomas. Y un subespacio vectorial es un subconjunto
con los números reales, la misma ley de composición interna, la misma ley de composición externa y los mismos 10 axiomas. Acá está la diferencia, gente. A veces solo verificamos 4 axiomas, que eran estos que habíamos puesto acá. El 1, el 4, el 5 y el 6. El 1, el 4, el 5 y el 6. Ese cuadrito de recién ese cuadrito de recién, este cuadrito, me parece que está muy, pero muy importante para encontrar bien el concepto. Porque ahora no, el martes que viene, vamos a ver el concepto de base, que es otra cosa, y que a veces uno se equivoca la idea de base con con el concepto de subespacio. Y van a ver ustedes que no tiene un demonio que ver. Pero muchísima gente empieza diciendo, porque la base es un subespacio. Van a ver que no tiene nada que ver. La base es un conjunto de vectores. Entonces, si la base es un conjunto de vectores, ¿puede ser un subespacio vectorial? ¿Qué le falta a la base para ser un subespacio vectorial? Los axiomas, ¿no? Los axiomas, la ley de composición interna, externa, todo. Todo, le falta el conjunto de los escalares, le falta la ley de composición interna, sí, o sea, le faltan un montón de cosas. Pero lo que pasa es que como está todo junto, uno por ahí lee y se equivoca. El teórico de hoy es muy corto, pero es bastante complejo para entenderlo. Y si vos lo entendés, me lo vas a poder explicar así en un teórico. Y si no lo entendés, no me lo vas a poder explicar de memoria. Entonces, lo que hace falta es entenderlo. Si lo querés saber de memoria, no me vas a poder contestar todas las preguntas que te voy a hacer. Y espacios vectoriales, te juro por Dios que pregunto por todos lados. O sea, a todo el mundo le pregunto espacios vectoriales. Es el tema que le da nombre a la materia. La materia se llama álgebra vectorial por espacios vectoriales. Será importante el tema, ¿qué te parece? Así que esa es la situación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así como la Fer pone acá siempre los resumitos de lo que yo voy diciendo, vos tendrías que hacer en tu carpeta para vos. Concepto de espacio vectorial con todos los elementos. ¿Qué es un conjunto de vectores? ¿Qué es un conjunto de escalares? ¿Qué es una ley de composición interna? ¿Qué es una ley de composición externa? ¿Y cuáles son los axiomas? ¿Y qué es un axioma? Una verdad que no hace falta demostrar. Mira qué difícil que es el concepto. Y también tenés que poner lo de los subespacios, que un subespacio es un espacio vectorial, pero en vez de hacerlo con un conjunto de vectores, lo hace con un subconjunto de vectores. Y no errarle. Sí, Fede. Listo, perfecto. Un axioma es una propiedad evidente que no necesita demostración. Perfecto. No se apresuren a intentar aprenderlo de memoria, porque me parece más importante aprender sabiéndolo, o sea, entendiéndolo súper bien. Fíjense que cuando yo lo digo, tampoco lo digo de memoria, porque yo tengo poca memoria, por eso tengo que andar siempre razonando todo lo que digo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La semana que viene terminamos espacios vectoriales. O sea, espacios vectoriales es un tema para darlo en 2 clases, según me parece a mí. Así que bueno. Quiero darles la fecha de los parciales y recuperatorios. El 19 de octubre, tercer parcial. Profe, tenemos un parcial el 19, no sé si puede cambiar la ¿Parcial de fecha. qué? De análisis matemático. matemático. Literalmente 1 hora antes que usted. Entonces hacemos el 26, el tercer parcial.
El tercer parcial hacemos el 26 y el 2, el recuperatorio. ¿Sí, gente? 26 entonces de octubre el tercer parcial y el 2 del 11 el recuperatorio. ¿Les parece bien? Sí, creo que en el 2 no hay nada. Si no, la otra es En el tomarlo 2 un tenemos- sábado. Si no, la otra es tomarlo un sábado. Y la verdad que lo de los sábados siempre es para problemas. Siempre hay alguien que no puede y ese alguien es el que dice no para todo el mundo después, porque estamos fuera del horario de nuestra clase, ¿no? 26 y 2, Fer. Gracias. Ahí está. Profe, o sea, ¿cómo sería Claro, la pero metodología abril, del... discúlpame, Augusto, abril, pero el 2 es el recuperatorio, entonces si se te mezcla con otro ya no tengo otra opción. La opción que tengo siempre, si ustedes no quieren rendir un parcial o no pueden rendir un parcial en el grupo, abril, bueno, la pobre Abril la corté así en seco. No fue mi intención, Abril, perdón. Si por ejemplo Abril me dice, mira, yo el 2 prefiero rendir física y tengo que rendir un recuperatorio, nos ponemos de acuerdo y yo les tomo en una sesión de Zoom, digamos oral, que tampoco es la muerte, loco. Ustedes tienen que aprender a hablar, así que no es para volverse tan loco rendir un parcial oral con un profe de teórico. ¿Mm? Así que, Bueno, gracias por la oportunidad, entonces, al menos. Sí. perdón, Franquito. No, gracias por la oportunidad. A otros profesores no ocurre. No hablemos de lo que hacen otros profesores. Seguramente hay profes que piensan de otra forma en algún otro tema y yo pienso de esta forma y listo. Así que es una cuestión de... Yo quiero que les vaya bien. Y quiero que, para que les vaya bien, quiero que estudien. Nada más que eso. Es decir, si vos estudias, para mí te tiene que ir bien. Y si no te va bien, bueno, para eso hay un recuperatorio y bueno. Y tampoco hay que desdramatizar un poco el tema de los recuperatorios. Porque si no parece que fuera un leproso si te vas a rendir un recuperatorio y eso no es así. Gente, 26 y 2, entonces tercer parcial y recuperatorios. Y después del tercer parcial, los que quieran ver los parciales, cualquiera de los tres, nos ponemos de acuerdo y se los muestro a todos. Ahí está, gracias, Fer. Listo, ya tenemos la fecha, entonces puesto en el grupo de WhatsApp también. Y les pongo estas pantallas ahora para todos. Gente, no es simple conceptualmente todo esto que hemos visto, ¿eh? Es muy poquito, pero me parece muy complejo a la hora del razonamiento. Tómense su tiempo para entenderlo. Cuando lo entiendas, mira lo que va a pasar. Cuando lo entiendas vas a decir, qué pavada. Pero es cuando lo entiendas recién. Bien. Bueno, gente. Profe, una duda. Me escucho. ¿El recuperatorio sería de toda la materia o del tema que vos querés recuperar? Ah, ok. No, ni álgebra y análisis tiene recuperatorios integradores. No existe eso. No existe. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bien. Bien. Y Profe, por una favor, pregunta. sí. Yo, por ejemplo, en mi caso, que tengo un doble 6 y viste, tengo que elegir uno de los dos parciales para recuperar y sacar muy buena nota en el tercero, ¿no? ¿Y por qué si tenés muy buena nota en el tercero? ¿Que hablaste con alguien vos de eso? ¿Qué? Sí, con usted. Por eso Bueno, digo. entonces sí, porque en realidad era eso lo que les quería contar. ¿Qué sé yo? Vos tenés 2.6. Bueno, sacate una buena nota en el tercero, pero buena nota en 9 o 10, Ramiro. No me va a venir con un 7 rasposo ni con un 8 rasposo. Es un 9 o un 10. Entonces, el Ramiro se saca un 9 en el tercero, se saca un 9 en el recuperatorio y yo le sumo un punto en un parcial. O sea, un punto te subo. Un punto te subo. Ahora, si tenés un 10 y 2.6, ya no es un punto. ¿Sí, Ramiro? Claro, o sea, tiene que ser 2 notas mayores a 9 para subir el punto. Sí, por lo menos. Yo te diría 2 notas mayores que 10, pero no puedo. Pero buenas notas, gente, buenas notas. Porque promocionar es duro y tiene que ser duro, porque con eso te sacaba encima la materia y está bueno.
¿Y el final sería solo teórico en todo caso, si tenemos bien el práctico? Claro. Si promocionaste el práctico, tenés que rendir solamente el teórico. No hay fecha todavía, ¿no? No, todavía no. No, están en los turnos de examen. Por eso. Y entendemos que desde marzo van a ser presenciales. Entendemos, no sé. La verdad que tampoco sé eso. ¿Querés llamar que te venga la boca, Nico? Dale. ¿Quién viene, tu abuelo o tu mamá? Bueno, dale. ¿Está afuera? Sí. Ah, bueno, ahí voy, para. No, yo voy a hablar solo de mi abuelo. No, habla acá. Gente, ¿algo más tenemos para que conversemos? ¿No? Bien. Cualquier duda, cualquier lío que tengamos, siempre ya saben que me habla por teléfono y nos ponemos de acuerdo. Gente, nos estamos viendo. Gracias a ustedes por la participación y por todo. ¿Sí? Cuídense y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.